se sabe que la flexibilización será de manera progresiva. Para hablar sobre este tema vamos a hablar con el doctor Juan Saavedra. Él es el infectólogo, miembro del Comité Científico. Buenas tardes, doctor Juan. ¿Cómo está? Jimena Salcer lo saluda. Jimena, buenas tardes. Gusto de saludarla. Qué gusto de saludarlo, doctor, en esta situación sí preocupante, porque quiero saber usted como infectólogo, viendo y estudiando el tema durante todo este tiempo, ¿qué piensa usted la cuarentena? ¿Se debería de flexibilizar? ¿No es conveniente todavía? ¿No es oportuno? ¿Se debería ampliar la cuarentena? Por favor, su posición. Con mucho gusto, Jimena. El comportamiento de la epidemia, la velocidad de nuevos casos que están apareciendo en el país es diferente en cada departamento. Entonces, empezaré dándole mi opinión sobre Tarija y Chuquisaca, por ejemplo, Tarija, Chuquisaca y Potosí. En esos tres departamentos el número de casos es bajo, tiene una tasa de mortalidad baja, de tal manera que en ellos la velocidad de avance de la epidemia es lenta. Por lo tanto, en estos tres departamentos están en condiciones de empezar una flexibilización de la cuarentena. Eso es importante, Jimena, tener el concepto claro de lo que significa la velocidad de avance de la epidemia. Todas las epidemias tienen una velocidad de contagio, por lo tanto, esa velocidad se puede calcular en base al número de casos que se informa cada día, y eso se expresa con un número que se llama RO. Y ese RO se puede, cuando la epidemia está con un RO, con un valor mayor a 1, 1.5, 2.5, 3, etcétera, significa que la epidemia tiene una velocidad alta. Y por lo tanto hay que intensificar la cuarentena, el aislamiento. En cambio, cuando la velocidad de la epidemia en una determinada zona o en un determinado país baja y está igual a 1 o menor a 1, eso significa que la velocidad de contagio, el número de contagios ha disminuido. Por lo tanto, en esas zonas se puede planificar empezar un proceso de flexibilización. En ese sentido, esos tres departamentos, Tarija, Chuquisaca, Potosí, por ese comportamiento epidemiológico estarían en condiciones de empezar el proceso de flexibilización. En cambio, el otro grupo, el grupo de, ¿cómo se llama?, de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. De Cochabamba y La Paz, el escenario de La Paz y Cochabamba es mejor dicho, el escenario de Cochabamba y el de Santa Cruz es mejor que el de La Paz. Debido a que, por ejemplo, en los últimos 4 días en nuestro departamento ha habido una disminución cada día del número de casos. Por lo tanto, la velocidad de la epidemia en nuestro departamento es menor a 1. Al igual que la velocidad de la epidemia en Cochabamba es menor a 1. Entonces, Cochabamba y Santa Cruz en este momento estarían también en condiciones de pensar, planificar una flexibilización, porque el riesgo de que se descontrole la epidemia en nuestro departamento es moderado. ¿Qué pasa con La Paz? La Paz en el último día ha tenido un aumento del número de casos, y eso hace que su velocidad de avance de la epidemia esté por encima de 1, está en 1.9 según los cálculos que hice anoche. De tal manera que en La Paz habría que esperar un poco más a ver cómo se comporta, o sea, qué resultados da la cuarentena, el hecho de que pongan en aislamiento a todos los enfermos, el hecho de que todos los sospechosos estén en cuarentena y todos los contactos también tienen que estar en cuarentena. Eso hace que la posibilidad de nuevas infecciones disminuya. No desaparece, disminuye. Por lo tanto, en La Paz habría que esperar un poco más, digamos una semana quizás hasta la semana que viene, porque a partir del viernes tenemos un feriado largo. Quizá para el lunes, martes de la semana que viene habría que pensar si disminuye el número de casos, pensar en que también el departamento de La Paz estaría en las mismas condiciones que Cochabamba y Santa Cruz para flexibilizar.
En cambio, la situación está complicada en Beni y en Oruro. En esos dos departamentos ha habido en los últimos días un número creciente de casos, por lo tanto la velocidad de la epidemia es mayor allá, mayor a 1.9, y en esos departamentos por ahora no se puede pensar en en flexibilizar ninguna actividad. Okay. Más bien lo que hay que pensar es en intensificar la cuarentena y el aislamiento de los pacientes. Súper importante lo que está diciendo ahora, justamente, que los casos no depende de la cantidad de personas infectadas en total, sino lo que está viendo usted es el incremento diario de las personas infectadas, que hay departamentos en los cuales está la curva un poco más tranquila, como en otros se ha acelerado de pronto, ha subido la velocidad de la epidemia. ¿Es así? Exactamente, es así como usted lo ha interpretado. El número de casos que aparecen en los últimos días nos permite calcular la velocidad de avance de la epidemia. Es como manejar un auto. Uno tiene que tener, digamos, el control si quiere acelerar o quiere frenar. En este caso, el comportamiento de la epidemia, yo no sé si tal vez porque las personas no han cumplido con la cuarentena, no ha habido un buen manejo en la salud pública, no sé qué es lo que ha pasado exactamente en Oruro y en Beni. En ellos la velocidad de la epidemia es alta en comparación al resto de los departamentos, al igual que Oruro. Entonces en ellos lo que hay que hacer es intensificar las medidas de cuarentena y aislamiento. Ahora, en Pando, ¿cómo estaría, doctor? En Pando hay pocos casos, entonces estaría, digamos, como una más o menos comparado con lo que pasa con Santa Cruz y el Beni. Okay. Entonces hay pocos casos. La tasa de mortalidad es baja, la velocidad de avance de la epidemia es baja, entonces también es un candidato a que se lo tome en cuenta para empezar la planificación de la flexibilización. Pero hay un punto que es importante que las personas comprendan, y es que en esta fase de flexibilización lo que se desea es lo que va a pasar es que aumente el número de casos. ¿Por qué? Porque va a haber más gente circulando en la ciudad, pero lo que se desea es que el número de infectados sea menor, el número de muertos sea menor, pero eso depende del comportamiento de las personas, ¿no? Eso quiero hablarle, entonces, doctor Saavedra, si me permite. Entonces, claro. ¿Cómo debería de ser una flexibilización? ¿Cómo debería de comportarse el ciudadano? Quiere decir que si mañana la presidenta, por orden, dice tal y tal departamento, empiezan a tener flexibilización durante esta cuarentena, nos quitamos los barbijos y empezamos a salir a la calle. ¿Cómo se puede manejar esto con barbijo para no infectarse, para que esto no se propague y tampoco se nos escape de las manos? Exactamente. Todo lo que hemos practicado hasta ahora, y vamos a seguir practicando hasta el día que se declare la flexibilización, lo tenemos que seguir practicando, y es más, tenemos que intensificar esas prácticas porque son prácticas que nos permite prevenir la enfermedad en nosotros. Entonces, la higiene de manos hay que mantenerla igual, hay que intensificarla. El uso del barbijo al salir de la casa, cuando uno va a un local a hacer algún trámite o hacer alguna compra, mantener la distancia física mayor a 2 metros y esperar. Y también yo pienso que el gobierno va a instruir que todas las empresas que tengan el permiso para empezar a desarrollar sus actividades económicas tienen que ofrecer una garantía de bioseguridad para todos. ¿Qué significa esto? Que a la entrada del local tiene que haber una persona que entregue alcohol gel y que verifique que la persona se hace una higiene correcta de la mano durante 30 segundos. Ese es el tiempo correcto de la higiene de manos usando alcohol gel. Que todas las personas que entren estén usando barbijo, y que además esa persona que está controlando la entrada de los clientes controle la temperatura con un termómetro de láser. O sea, prácticamente sería como seguir la cuarentena como la estamos llevando con nuestros números de carnet. O sea, no es que el que levanten mañana la cuarentena y diga o se flexibiliza la cuarentena quiere decir que no vamos a seguir con estas normas. Estas normas, doctor, ¿usted cree que van a tener que ser igual por lo menos hasta que exista vacuna? Yo creo que sí, por un buen tiempo, un tiempo muy largo, vamos a tener que adoptar, estas medidas de
de prevención que estamos utilizando las vamos a mantener por mucho tiempo. Yo creo que hasta que todos estemos vacunados la vamos a tener que mantener porque es la única forma que nos garantiza que no nos infectemos. Eso es importante. Entonces, la flexibilización radica también en que todas las personas cumplan con esa norma y que además en los locales, en los locales o en los lugares que sean autorizados, no tiene que haber al mismo tiempo más de 3 clientes dentro. No tendría que haber, porque la aglomeración facilita la transmisión de la enfermedad. Eso es, digamos, como parte de la responsabilidad de cada persona. Pero hay otras tareas que son importantes tomar en cuenta. El hecho de que en nuestro departamento, por ejemplo, tenemos 550 infectados y tenemos alrededor de 1.500 contactos. Esos contactos son aquellas personas que han estado a menos de 1 metro de distancia con los infectados por más de 15 minutos. Entonces, esta situación de estar a un espacio tan corto y por unos 15 minutos hace que esta persona tenga un alto riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, estos 1.500 contactos, teóricamente el 30% de ellos está con la enfermedad. Entonces, y al estar con la enfermedad, está digamos, diseminando la enfermedad en su casa. Ahora, la propuesta es, para cortar la cadena de contagio, lo que está faltando en nuestro departamento y en los demás departamentos también es una fuerte debilidad en estos 50 días de epidemia en el país, es que los contactos tienen que estar cumpliendo su cuarentena lejos de la casa, claro, en algún hotel. Yo no sé, la gobernación tendría que seguir el ejemplo de la alcaldía de La Paz, que ha alquilado un hotel que tiene 600 camas. Algo así tendría que haber también en Santa Cruz, para que estas 1.500 personas entren a cumplir su cuarentena de 14 días lejos de su familia porque tienen el riesgo de infectarlos. Ahora, 14 días de espera es un tiempo largo. Se puede acortar ese tiempo de espera aplicándoles la carga viral a esas 1.500 personas, de tal manera que se sepa de una vez quiénes están infectados y quiénes no. Los que no están infectados vuelven con toda la tranquilidad a incorporarse con su familia. Claro. Pero los que están infectados tienen que permanecer en aislamiento y recibiendo el tratamiento integral para que la enfermedad no produzca complicaciones en ellos. Entonces, es importante, es crucial que de una vez el CEDES, que ese es su punto débil durante estos 50 días de pandemia, el CEDES está con un exceso de confianza en el manejo de estos 1.500 contactos. No debería ser así. Eso hace que cada día tengamos un número importante de pacientes. Claro. Entonces, estos 1.500 tienen que estar en cuarentena lejos de su casa. Entonces, su sugerencia es justamente, si hablamos de algo, son de las pruebas también, las pruebas rápidas o las pruebas que se tienen que hacer justamente a las personas que directamente han estado con las personas infectadas. De esa manera se puede salir Correcto. De duda y no sin necesidad de aislarlo, uno se da cuenta si va a infectar o no va a infectar. Eso es súper importante y eso es algo que todo el país está hablando. En todo momento se ha estado también conversando que es la única manera de poder saber dónde está el virus justamente. En el caso de la ciudad de La Paz, del Alto, doctor, es importante, hubieron también muchos casos. ¿Usted cree que debería haber flexibilización? Lamentablemente, algunas zonas del Alto, creo que Río Seco, Sencata, creo que esos dos barrios no han cumplido pues con la cuarentena y mantenían sus actividades económicas como si nada hubiera pasado. Entonces, eso ha permitido tener un número de casos importante. Yo creo que en ellos hay que evaluar seriamente la flexibilización. Yo creo que hay que intensificar la cuarentena, controlar mejor la circulación de las personas que están autorizadas cada día para ir al mercado, etcétera. Pero pienso que es importante que los ciudadanos del Alto comprendan, no son todos obviamente, sino que lo que hemos visto por los medios son solamente Bien. Las zonas de Sencate, Río Seco, tienen que incorporarse, digamos, al cumplimiento, porque el hecho de que no cumplan, aparecen nuevos casos y perjudican a su municipio, porque en realidad las decisiones
que va a tomar seguramente el gobierno, son decisiones dirigidas al municipio. Entonces, si en el municipio del Alto el número de casos es alto, se van a perjudicar todos por culpa de unos cuantos. Entonces van a entrar en cuarentena. Entonces, volviendo al tema de las pruebas, lo que nos han comentado es que en los próximos, seguramente la semana que viene, van a llegar los reactivos para poner en funcionamiento un sistema de diagnóstico basado en GeneXpert. El GeneXpert es una prueba parecida a la que se hace actualmente en Cenetrop, pero que se informa más rápido. Se tarda 2 horas en terminar el proceso, de tal manera que habría rápidamente el informe y ya la capacidad de diagnóstico en la ciudad en el municipio de Santa Cruz mejoraría. Doctor, una última pregunta y con esto quiero cerrar. Hemos visto de que en muchos de los casos personas que han estado cerca de personas que tienen el coronavirus no se han infectado. ¿Existe algún tipo de inmunidad? ¿Existe algunas personas que seamos inmunes a este virus? ¿Eso se está estudiando, se está viendo? Coménteme por favor, porque he visto a nivel mundial, a nivel internacional y aquí mismo en nuestro país que hay mucha gente que ha tenido, al parecer, al esposo con coronavirus cerca, directo, contacto y no ha sido contagiada. Lo que se sabe es que en este momento los únicos que ya tienen inmunidad son aquellos que han tenido la enfermedad y los que se han recuperado de la enfermedad. Ese es el único grupo que tiene anticuerpos circulantes que los protege de una nueva infección. Pero lo que me dice usted es correcto. Los contactos, hay contactos de alto riesgo, como el que le he contado, estar a menos de 1 metro de distancia durante 15 minutos sin ningún tipo de protección. Pero así como hay un contacto de alto riesgo, hay contactos de mediano riesgo y de bajo riesgo. Entonces, probablemente esas personas que han estado cerca de un infectado no han estado en lo que se llama contacto de alto riesgo, sino han estado en un contacto de mediano riesgo o de bajo riesgo. Pero igual estas personas tienen que entrar en cuarentena. Claro. Para ver si no desarrollan la enfermedad. Ahora, hay otro punto que es importante y porque en esta enfermedad estamos aprendiendo todo a la rápida. Cada día se publican 30, 50 artículos desde enero a la fecha. Claro. Entonces, ayer justamente se publicó un artículo muy interesante que explica el por qué las personas mayores tienen el riesgo de desarrollar las complicaciones. Y lo que dicen los autores de los artículos es que las personas mayores tienen en su cuerpo una mayor cantidad de receptores para el virus. Usted sabe que el virus, cuando ingresa al pulmón, se une específicamente a un receptor que se llama AC2. Entonces, lo que estos investigadores están hablando es que las personas mayores, las de 60 años por arriba, tienen mayor número de receptores y por lo tanto están más sensibles a desarrollar la enfermedad, a diferencia de los más jóvenes. Entonces, esa podría ser una explicación. Ya, doctor, quiero agradecerle, doctor Juan Saavedra, infectólogo, porque nos ha aclarado bastante el tema. Hay que ver cómo se va a dar la flexibilización dentro de nuestro país. Espero de que aún está la reunión de gabinete y lo único que queremos es todo lo mejor para todos nuestros departamentos y que esto se vaya de alguna manera bajando los casos día a día. Eso, como usted dice, tenemos que acostumbrarnos de aquí en adelante hasta que tengamos la vacuna de estar haciendo todos los cuidados de bioseguridad. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde, doctor. Un informe completo el que nos ha dado. Muchas gracias a usted, Jimena. Que tenga buena tarde. Buenas tardes. No saca muchacha.